Un miércoles común y corriente, mi esposo Dan me tomó por sorpresa con una noticia inesperada. Le ofrecieron la oportunidad de hacer un viaje de trabajo de una semana al extranjero, lo que resultó en que me quedara sola en nuestra casa, por primera vez en bastante tiempo. Aunque sabía que era su deber, la idea de quedarme solo durante mucho tiempo me preocupaba. Organizó sus maletas, me dio un beso de despedida y se fue con una sonrisa en el rostro, prometiendo revisar mi situación todas las noches. De repente la casa me pareció demasiado amplia y extremadamente tranquila. En los primeros días todo se desarrolló sin problemas importantes. Trabajé desde casa, me relajé viendo la televisión y exploré a fondo las calles de mi barrio. No obstante, al tercer día, todo cambió de forma sorpresiva. Mientras descansaba en el sofá, disfrutando de una bebida caliente, de repente oí el sonido del timbre de la puerta. Sin esperar a nadie, sentí una ligera curiosidad mezclada con un poco de nerviosismo. Al entrar por la puerta, me encontré con Mark, el fiel compañero de Dan, que se hallaba allí de pie con una sonrisa cordial. Dio saludos con un amable hola. Manifestó con indiferencia que estaba en la zona y había optado por acercarse para verificar tu situación sosteniendo una botella de vino. Manifestó su conocimiento de que Dan estaba distante y posiblemente experimentaba cierta soledad. Mark y Dan entablaron amistad en la universidad y desde entonces han cultivado una sólida relación. Su relación de amistad era simple y agradable, resistiendo el transcurso del tiempo. Antes acostumbrábamos a salir en grupo de manera ocasional, sin embargo casi nunca tenía la oportunidad de disfrutar de momentos en privado con Mark. Debido a que pasábamos todo el tiempo con Dan, nunca logramos desarrollar un vínculo más significativo. Mostré mi gratitud y me moví a un lado para dejarle pasar, cuestionándole la necesidad de su acción. Mostró desinterés encogiendo los hombros. Era solo un amigo cercano, no le di mucha importancia. Al concluir, Mark había sido integrado como un miembro más de la familia. Nos sentamos, degustamos una copa de vino y charlamos sobre los temas habituales, el trabajo, los amigos en común y cómo Dan se estaba adaptando al viaje. Durante la conversación todo fluyó sin contratiempos y me encontré riendo más de lo que había imaginado en bastante tiempo. Siempre consideré a Mark como una persona encantadora, pero me sorprendió gratamente al descubrir su genuina amabilidad y su sentido del humor tan agradable. Sin percatarme, habían pasado 2 horas y todavía estábamos sumergidos en una conversación. La forma en la que Mark se concentraba era realmente cautivadora. Su enfoque intenso resultaba estimulante y original. Hacía mucho tiempo que no sentía una conexión tan intensa. A medida que avanzaba la noche, la intensidad con la que Mark me miraba era mayor que la que había notado antes. Aunque no era inapropiado, sí era diferente. En un breve momento, la dinámica entre nosotros se transformó. Tanto ellos como yo mantuvieron silencio acerca del asunto, a pesar de que yo lo notaba con claridad. Opté por no darle relevancia, segura de que todo era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Al concluir, él era el amigo más íntimo de Dan, mientras que yo desempeñaba el papel de la esposa de Dan. No es cierto que resulte imposible que Mark haya atravesado ese límite. Opté por cambiar de tema de inmediato, y al darme cuenta de que la noche ya había sido bastante extensa, le indiqué a Mark que planeaba retirarme para descansar. Mostrando una amplia sonrisa, agradeció mi presencia y se retiró sin dudar. Al momento de cerrar la puerta, una extraña impresión quedó flotando en el aire, imposible de borrar de la mente. La forma en que ocurrió la situación no fue la adecuada. A la mañana siguiente, al despertar, noté cierta incomodidad en mi cuerpo. La noche que compartí con Mark no dejaba de rondar mis pensamientos. Opté por no darle importancia, solo era un resultado de contar con apoyo en momentos de debilidad sin la presencia de Dan. Aunque me invadía, persistía en mi cabeza una voz molesta, que hacía eco del sutil cambio en el ambiente entre nosotros.
Traté de enfocarme en mis responsabilidades en el trabajo para evitar pensar en ello, pero los pensamientos se colaban en momentos inesperados, como cuando hacía café o miraba el sofá donde charlamos la noche pasada. Lo que más me molestaba era tener a Mark rondando mis pensamientos. Era alguien con quien había compartido muchos años, una persona que siempre había estado presente de forma sutil en mi vida, solo un rostro amigable. ¿Qué provocó que su percepción cambiara de repente? Por la tarde sentí la urgencia de iniciar una charla con alguien. Me puse en comunicación con mi amiga Lily, la única persona que sabía escuchar sin juzgar. Empecé a tratar de aparentar tranquilidad al mencionar que Mark estuvo presente anoche. Con gran curiosidad en su voz inquirió: «¿Mark el amigo de Dan?». Por supuesto, solo para verificar su condición. Me figuro que nos juntamos para deleitarnos con unos tragos de vino y charlar. Fue un placer vivir esa experiencia. A pesar de mis dudas, yo mostraba cierta reticencia, mientras ella insistía. Mostró un interés más profundo al preguntar: «¿Y qué pasó?». Dejé escapar un suspiro. No me resulta familiar. Viví un momento que me resulta imposible de explicar con palabras. Aunque no fue relevante, dio la impresión de tener cierta importancia. Un breve momento de quietud invadió a Lily. Posteriormente indagó sobre la acción concreta que realizó. Respondí de inmediato con un rotundo no. Esa es nuestra premisa. No se especificó ningún detalle en particular. Fue una sensación como si ambos estuviéramos conscientes de algo que no era apropiado conocer. Lily canturreaba en voz baja, sumida en sus reflexiones. Así es, la situación se presenta un tanto complicada. Quisiera destacar que es el fiel compañero de Dan. Tal vez fue el efecto del alcohol manifestándose. A pesar de las dudas que albergaba, respondí de manera vacilante con un titubeante: tal vez. El resto del día lo pasé tratando de concentrarme en cualquier cosa excepto en esa conversación. A pesar de todo, Mark ocupaba cada uno de sus pensamientos. Era absolutamente absurdo. Él mostraba ser un buen compañero sin complicarse, a diferencia de mí, que sobreanalizaba la situación. ¿Por qué sucede eso? A causa de la sensación de estar solo que experimentaba. Esa noche, al disponerme a cenar a solas, noté la vibración de mi celular. Era un comunicado enviado por Mark. Anoche me deleité con un momento placentero. Espero no haber alargado mi visita más de lo debido. Estuve mirando el mensaje durante un tiempo sin saber muy bien cómo responder. Escribí diversas respuestas previas antes de decidirme por una opción más simple. De ningún modo era agradable tener a alguien cerca. Poco después llegó la respuesta. Resulta reconfortante tener esa información. Pensaba en pasarme por tu casa mañana si te viene bien. Sin ninguna obligación, por supuesto. Tenía mis dudas. Una parte de mí ansiaba oponer resistencia para evitar el rumbo que estaba tomando la situación. No obstante, la otra mitad, que había estado sola y aburrida durante varios días, se veía tentada por la propuesta. Me dije una y otra vez que las cosas no podían permanecer invariables. Simplemente era la llegada de un amigo conocido. Claro, mañana me queda perfecto, respondí de inmediato. Al día siguiente estuvo sumergido en un torbellino de ansiedad y vitalidad. Me resultaba imposible apartar de mis pensamientos lo que estaba llevando a cabo. Me preparaba para enfrentar una situación que no podía controlar. Todo esto surgía de mi mente creativa. Aquella vez, al anochecer, Mark volvió con comida para llevar agarrada en su mano. Nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina, deleitándonos con la comida y charlando de la misma forma que en la ocasión previa. No obstante, en esta ocasión, la fuerza de la energía entre nosotros era aún más intensa. Cada vez que compartíamos una sonrisa o cruzábamos miradas, el ambiente se cargaba como si los dos estuviéramos evitando abordar un tema crucial. En un momento determinado, percibí en su expresión algo peculiar, lo bastante como para generar en mí una combinación de inquietud y malestar.
Desvié la vista al percatarme de que la pesada carga de la culpabilidad se manifestaba ante mí. Me resultó ridículo. Si eres cercano a Dan, no sucederá nada malo. A pesar de mis esfuerzos por resistir cada vez, me sentía tentada por la cercanía emocional que habíamos creado, lo cual me generaba un miedo profundo. A medida que avanzaba la noche, era evidente que lo que había ocurrido la noche anterior seguía presente. Exploramos ese asunto mediante conversaciones triviales y charlas casuales, a pesar de que se percibía claramente la tensión. Posteriormente, de pronto, me encontré comunicando algo de forma espontánea. Mark, ¿alguna vez te has detenido a pensar qué sucedería si no estuviéramos conectados con los demás? Mostraba asombro en su rostro, pero no se veía impresionado. Después de unos momentos de silencio, respondió con serenidad en su tono de voz. He dedicado más tiempo del requerido a pensar en este asunto, me tomó totalmente por sorpresa. Sentí un aumento en el ritmo de mi corazón y una mezcla poco común de emoción y miedo. Me costó trabajo expresar mis disculpas. No logro comprender por qué dije esas palabras. Mark asintió con delicadeza, reflejando seriedad en su expresión facial. No es necesario que pidas perdón. También me hallo en esa misma situación. En los últimos tiempos he sentido ciertas emociones, pero prefiero no arruinar las situaciones. La relación entre tú y Dan es altamente valorada. Las expresiones que recibí me impactaron mucho y me di cuenta de lo cerca que estábamos de cruzar un umbral sin retorno. Asentí plenamente consciente de la gravedad del momento. Respondí con un sí apenas audible. Dan es dueño de mi corazón. Inclinado hacia atrás, Mark dejó escapar un suspiro hondo. Entiendo y estoy de acuerdo con la situación, pero no voy a mentir. Estar cerca de ti se vuelve una tarea difícil. A veces hay una conexión que es imposible ignorar. Durante mucho tiempo guardamos silencio, ambos meditando acerca de la verdadera dimensión de la situación que experimentábamos. Los dos habíamos acordado algo que ninguno de los dos quería y ya no podíamos modificarlo. Al despedirse, Mark me lanzó una última mirada al ponerse de pie. Sería prudente retirarme antes de que cometamos un equívoco. Asentí en silencio con la cabeza incapaz de hablar y lo observé salir de la habitación. Tras su marcha, la residencia lucía desierta y me encontré lidiando con un torbellino de emociones que se agitaban en mi interior. Al día siguiente de la segunda visita de Mark, al despertar, sentí una combinación de tranquilidad y temor. Aunque me reconfortaba haber recuperado la sensatez al mismo tiempo, me invadía la reflexión acerca de la gravedad de nuestra conversación y de lo cerca que estuvimos de cometer un error que pudiera dañar mi matrimonio. Esa mañana, Dan me telefoneó más tarde para indagar acerca de mi viaje. A pesar de la calidez y familiaridad de su tono, no conseguía librarme de la culpa que me invadía. Las charlas que escuché acerca de las reuniones, tus compañeros y lo fuerte que era tu deseo de verme de nuevo. Cada palabra se sentía como un peso que oprimía mi corazón. Contesté de forma automática tratando de reflejar una actitud optimista y espontánea a pesar de que en realidad me encontraba en una situación muy distinta. Vivía la experiencia de estar presente en dos mundos diferentes, uno donde cumplía el rol de la afectuosa esposa de Dan y otro donde los sentimientos generados por Mark desencadenaban emociones con las que no sabía cómo lidiar. Anoche decidí comunicarme con Mark para confirmar que nuestra relación seguía igual. No quería que la situación se volviera incómoda, pero era esencial asegurarnos de que ambos estábamos en sintonía y de que todo seguía igual. Cuando respondí, expresé de manera tranquila mi interés en verificar que todo estuviera correcto entre nosotros, después de la reunión de anoche. Al otro lado de la línea se generó un breve momento de silencio. Manifestó que todo estaba correcto a pesar de que su manera de hablar no reflejaba la tranquilidad acostumbrada. ¿Estás totalmente seguro?
Me gustaría evitar cualquier situación incómoda entre nosotros. Mark dejó escapar un suspiro suave. Manifestó que no es algo inusual, aunque sinceramente no lo ocultará. Creo que es importante tomar precauciones. Sea cual sea la circunstancia, supone un peligro para ambos. Tenía plena certeza de que estaba en lo cierto. Coincido, confirmé. Preferiría no arruinar las situaciones. Igualmente contestó, aunque es difícil, ¿me sigues? He estado pensando demasiado en ti. Más de lo debido, admito que no es lo apropiado. Dan es un amigo muy cercano mío, y tú estás en una relación con él. La honestidad de esa persona me dejó sin habla. En ese momento no supe qué contestar. Ya había sentido esa emoción antes, y oírlo admitirla en voz alta le dio más veracidad a todo. Finalmente afirmé con firmeza, es necesario acabar con esta situación. Sea cual sea la situación, es fundamental no sobrepasar los límites establecidos. No puedo lastimar a Dan de esa manera, debido al profundo amor que siento por él. Mark se expresó con una voz más sosegada. Mostró entendimiento. No tengo intención de lastimarte. Hubo un largo lapso de silencio entre nosotros. En el entorno se sentía la influencia de la situación. Era plenamente consciente de la importancia de resolver la tensión que había entre nosotros sin importar el origen de esa situación. Mientras continuaba intentando convencerme, me daba cuenta de lo complejo que resultaría. Después de terminar la llamada sentí una extraña sensación de cierre. Consideré que había seleccionado la opción correcta. Aunque existía una complicidad tácita entre Mark y yo, nuestra relación estaba predestinada a ser únicamente de amistad. No obstante, a pesar de eso, no podía quitarme la impresión de haber extraviado algo. Entre nosotros se había producido un cambio irreversible que ya no se podía deshacer. Los días posteriores pasaron velozmente. Opté por enfocarme por entero en mis responsabilidades manteniéndome ocupada. Cualquier interrupción era recibida con gratitud para evitar confrontar los pensamientos sobre Mark o las intensas emociones que me embargaban. Dan tenía pensado volver en 2 días, y yo estaba decidida a superar todo esto antes de que regresara. No obstante, los planes no se llevaron a cabo según lo planeado. La noche antes de que Dan regresara a casa, recibí un mensaje de Mark en el que preguntaba si podíamos hablar. Sentí un vacío en el estómago. Aunque sabía que no era apropiado responder, una parte de mí no pudo resistirse y lo hizo de todas formas. Accedí a conversar para aclarar lo ocurrido, notando cómo surgía una sensación de presión en mi vientre. Esa noche Mark volvió de nuevo. Había determinado que sería la última vez que tendríamos una conversación decisiva para solucionar temas pendientes y volver a nuestra rutina diaria. No obstante, desde el momento en que arribó, me percaté de que no sería tan sencillo como había imaginado. Nos sentamos en el sofá sin dirigirnos la mirada por un rato. Se notaba claramente la tensión en el aire. Mark finalmente se disculpó poniendo fin al periodo de silencio. Enviar ese mensaje fue un error. En los últimos tiempos me he encontrado con varios retos y me hallaba desorientado sin tener claro cuál sería mi próximo movimiento. Incliné la cabeza. No es tu responsabilidad. La situación se nos ha escapado de las manos. Nunca deberíamos haber permitido que la situación se volviera tan compleja. Mark me miró con una expresión seria en su rostro. Entiendo la complejidad de no lograr apartarte de mis pensamientos. Esa es la verdadera complicación. Prefiero no vivir estas emociones a pesar de que termino experimentándolas. Al respirar profundamente, pude percibir cómo mis emociones internas salían a la superficie. Lamentablemente, Mark no se puede realizar esta acción en este momento. A Dan no le están tratando de manera equitativa. Ambos salen perjudicados por esta circunstancia. Asintió tranquilamente. Expresó su conformidad. A pesar de no ser justo, esto no lo hace fácil. En un momento determinado, ambos guardaron silencio sin decir nada. El peso de todo se cernía entre nosotros sin hacer ruido, pero claramente percibido.
Se notaba claramente la tensión emocional entre nosotros, como si los dos estuviéramos evitando sobrepasar un límite que sabíamos que era mejor no traspasar. No obstante, tenía presente que al cruzar esa frontera no habría forma de retroceder. Susurré en voz tenue, más para mis adentros que para él, que no tenía la capacidad de realizar esa tarea. Al despertar, Mark se pasó la mano por el pelo. Entiendo sería apropiado que me fuera. Ambos nos mantuvimos en silencio, evitando tomar decisiones apresuradas. Ambos guardamos silencio, siendo plenamente conscientes de la posibilidad de tomar elecciones que podrían cambiar nuestras vidas de manera irreversible. Finalmente Mark optó por irse. Antes de llegar a la puerta se detuvo y me observó fijamente. Mostró inquietud por cómo me sentía, pero enfatizó que no sería él quien interrumpiera mi relación matrimonial. Y de esa manera se fue. Al momento en que la puerta se cerró detrás de él, sentí una extraña mezcla de emociones, tranquilidad y nostalgia. Aunque había seleccionado la opción correcta, no sentía la emoción de la victoria. Viví la impresión de haber perdido algo importante, algo que ni siquiera había deseado de forma consciente. Al día siguiente, Dan volvió a su casa. La familiaridad y consuelo de su abrazo me resultaron reconfortantes, a pesar de sentir una distancia emocional que me desconcertaba. Le regalé una sonrisa, me deleité con sus historias y me reincorporé a la rutina de nuestra convivencia. Se había producido una modificación. Tras esa noche, Mark y yo no volvimos a hablar. Optamos por no mencionar el asunto entre nosotros, acordando de manera tácita que lo que estuvo a punto de suceder se desvanecería sin mayores consecuencias. Así se hacía más fácil y seguro. Con el paso del tiempo la tensión se fue diluyendo en el recuerdo, aunque dejó una marca indeleble. Ninguno de los dos estaría dispuesto a admitir esa verdad en ningún momento. Es fundamental recordar que incluso las barreras más resistentes pueden derrumbarse frente a la presión de sentimientos no expresados. Aunque nunca rebasé ese límite, sabía que me había acercado de forma peligrosa.